continuación su programa, Hombres Todoterreno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Ávila y este es su programa Hombres Todoterreno. Para mí es una bendición poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Estamos muy contentos, muy felices, muy bendecidos porque estamos viviendo precisamente esta semana de Cuaresma ya, ¿no? Hace 8 días, pues teníamos el momento de miércoles de ceniza, donde dábamos inicio a la Cuaresma, y pues ya tenemos una semana precisamente viviendo en ese recogimiento, en esa reflexión, en esa intimidad de buscar a diario a Jesús. Pues bien, amigos, invitarles a cada uno de ustedes que se pongan en contacto con nosotros, ya que para nosotros es muy importante saber qué piensas, saber qué opinas, cuál es tu comentario, tu opinión sobre este tema o algún otro tema más, o si tienes alguna pregunta, pues háznosla saber, con gusto te la responderemos. Déjanos tu comentario, igualmente dinos de dónde nos estás siguiendo, de dónde nos ves. Sabemos que hay mucha gente que nos siguen de no solamente de Guadalajara, México, sino de Estados Unidos. El otro día me contactaba una persona de Argentina, de Chile, de Perú. Entonces, haznos saber también de dónde nos ves. Pues bien, agradecerle también a Lupita Venegas y a todo el equipo de Valora, ya que sin ellos no sería posible que esta transmisión se lograra, ¿verdad? Y recordarles que Valora no solamente es radio, Valora tiene infinidad de actividades donde nos ayuda a crecer precisamente en esa civilización del amor. Igual está el área de consultoría, por a quien guste, pues puede contactar a Valora y con todo gusto se les apoyará. Pues bien, recordarles que nos encontramos también en valoraradio.org o en Spotify. Asimismo, aquí en Facebook, en Valora Radio. O si gustan, pues seguirnos también en nuestras redes sociales en Hombres Todoterreno. Pues bien, antes de iniciar me gustaría ponernos en la mano de Dios, que sea Él el que nos realmente se manifieste y sea el que nos permita, pues por medio de nosotros, ¿por qué no?, hacerle llegar por medio de ese discernimiento que es el Espíritu Santo, pues su palabra. Entonces nos encomendamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, ya inspirados con el Espíritu Santo y encomendados, pues vamos a iniciar con el tema de hoy, que me llamó la atención porque es una frase que vi en redes sociales últimamente, que se dice: vive tu vida. Al final, nadie morirá por ti. Y al principio dije, ay, qué frasecita, ¿no? Pero la verdad, vive tu vida, ya que al final nadie morirá por ti. Sí, es cierto, cada uno de nosotros vamos a morir. Y en eso no lo quiero enfocar el día de hoy, iniciando con una reflexión que nuestro querido padre Sergio Arturo Córdoba, que en paz descanse y sabemos que estará ya en la presencia de Dios, nos hacía hace tiempo, ¿no? Y nos decía él: no te olvides de lo principal, que es de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma, ¿no? Y él enfocaba, recuerdo, al Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo del 21 al 27, donde hace mención el Evangelio. Dice: desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y de los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día.
Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vida, de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra de Dios. Pues bien, en base a esta parte del Evangelio de San Mateo, es donde quiero enfocar precisamente el tema de hoy de vive tu vida. Al final nadie morirá por ti, ¿no? O sea, en nosotros está al fin y al cabo vivir nuestra vida. En nosotros está dar cuentas al día del final de nuestra vida. Y este Evangelio precisamente es lo que nos dice, ¿de qué nos sirve a nosotros los hombres ganar el mundo entero si al final perdemos nuestra alma, ¿no? Se cuenta que un famoso escritor, católico por cierto, francés, Julian Green, él vivió en 1900 hasta 1998, dimitió de uno de los escaños más ambicionados de la nación, de la Academia de Francia, y así justificaba su decisión precisamente en una carta escrita a un amigo, ¿no? A Tassani, un año antes de morir precisamente, él decía, he dejado la academia porque me era ya insoportable y no tenía nada que hacer allí y me siento ahora mucho más libre. Ustedes se dirán, ¿y qué con eso, Luis? Pues hay una pregunta muy buena aquí. ¿Acaso llegaremos al paraíso bordados de medallas y de títulos? Yo creo que no, amigos. ¿Cuántas de las veces buscamos nuestro propio reconocimiento en el trabajo, ¿no? En la vida social? Además, hasta en nuestro propio movimiento eclesial, ¿no? Ahí en nuestro grupo parroquial o en nuestro movimiento donde participo asiduamente y no somos reconocidos y pues hasta nos molestamos, nos retiramos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacen lo que yo quiero, porque no me escuchan, porque empezamos a justificar. ¿Cuántas de las veces queremos o creemos que con esa medalla que me dieron en el colegio, en la escuela, pues ya llegué, ¿no? A la vida eterna. O con ese reconocimiento que me dieron en mi trabajo, o con ese reconocimiento que me dio en la vida pública, ¿por qué no? ¿Verdad? Sin embargo, esos reconocimientos nos deben ayudar precisamente a llegar a ese camino de santidad, a esa vida eterna, ¿no? Pero muchas veces, absortos por tantas preocupaciones e inquietudes, nos olvidamos de las cosas verdaderamente esenciales de la vida y perdemos a menudo la brújula y el sentido de nuestra existencia. Hacemos muchas cosas y nos afamamos en una y mil actividades sin reparar en el por qué o para qué de todo aquello. ¿A poco no nos sucede lo que le ocurrió a este brillante, ¿no? Señor que decíamos, famoso escritor católico? También hay un general muy famoso, francés, que estando en una reunión familiar, él relataba, ¿no? Dramáticamente sus hazañas de su expedición en Marruecos, ¿no? Y de repente una sobrinita, una niñita de él, que seguía lleno con admiración los relatos de su tío, le pone una de sus manitas sobre las rodillas y le pregunta, tío, tío, has hecho cosas maravillosas por Francia, le dice ella, ¿no? Pero la siguiente,
comentario de ella es asombroso. Le dice, ¿y por Dios qué has hecho? Y es cuando el gran general se queda sin palabras ante la pregunta de su inocente y pequeña sobrina. Y tanto así que pasa toda aquella tarde pensativo, ¿no? Ese general. Exactamente dice, no había hecho absolutamente nada por Dios. Al poco tiempo dejó la carrera militar y se consagró al servicio de Dios y de los demás. Había nacido un gran misionero y un futuro santo. Él se llama Charles de Foucault, ¿no? Entonces, imagínense cómo es nuestra vida. Buscamos solamente el reconocimiento, el hacer grandes cosas, grandes empresas, grandes instituciones, que no quiero decir que sea malo, hermano, no. Pero cuando lo hacemos apartados de Dios, solamente viendo los ojos del mundo, perdemos el sentido. Y fue lo que le pasó también a este general militar, ¿no? Como una simple y sencilla pregunta de su sobrinita, de esa niña pequeña que su vida es inocente, lo hace madurar en su fe y hace darse cuenta, sí es cierto, gané a las mejores grandes batallas y grandes expediciones con mi ejército, pero por Dios, ¿qué he hecho? No he hecho nada. Es el momento de hacerme misionero, ¿no? Entonces, ¿cuántas de las veces, digo ya, en esta cuaresma, pues cuántos de nosotros nos vamos de misiones, ¿no? ¿Cuántos hemos reconocido ese llamado de Dios o esa invitación que nos hace de irnos de misiones? Y precisamente es ponernos al servicio de Dios, ¿no? Y es lo que nos dice precisamente el Evangelio de San Mateo. O sea, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si al final perdemos nuestra alma? Si al final no estamos haciendo nada por Dios, si al final solamente estamos pensando en el mundo, ¿no? Entonces, este Evangelio es muy actual hoy en día. Nuestro Señor nos dirige siempre una pregunta sumamente importante y trascendental. Más aún de la respuesta que debemos a ese interrogante depende el sentido y el futuro de nuestra propia existencia, de nuestra misma existencia. ¿De qué nos sirve a nosotros los hombres ganar el mundo entero si al final perdemos el alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? ¿Qué podemos dar para poder recobrar esa alma, esa fe? Es esta una de las preguntas que atraviesan de polo a polo la historia de la humanidad y ante cual nadie puede quedar inerte. ¿Qué has hecho tu hermano? ¿Qué has hecho tu hermana por Cristo hasta el día de hoy? Preguntémonos, ¿qué he hecho yo? Se cuenta también el gran general romano Julio César, cuando desembarcó con su ejército allá en Cádiz, reparó en una estatua de Alejandro Magno y que al verla se conmovió y se echó a llorar amargamente, ¿no? Sus generales quedaron consternados y César mirando su asombro les dijo, lloro porque a mi edad Alejandro era ya señor de la mayor parte del mundo y yo todavía no he hecho nada. ¿Y tú, hermano? ¿Qué has hecho por Dios a tu edad? A esta edad que tienes. Yo, ¿qué he hecho por Dios a esta edad? A mis 51 años, ¿qué he hecho por Dios? Por favor, a lo mejor no sigas escuchando ya este programa, ¿no? Sin dar respuesta adecuada a esta pregunta. Sé valiente y afróntala ante tu propia conciencia. ¿Sabías que la vida de muchos santos y misioneros ha dependido de la respuesta que han dado a esta pregunta? ¿Qué he hecho por Dios a mi edad? Cristo, hermano, hoy te cuestiona a ti y a mí directamente. Querido amigo o querida amiga que nos sigues cada miércoles, ¿de qué
nos va a servir ganar el mundo entero con placeres, con poderes, con lujos, con vanidades, con dinero, con bailes, fiestas superficiales, si al final perdemos nuestra alma o al final nos quedamos sin lo más importante y esencial. Para ti, hermano, hermana, ¿qué es lo más importante? Para mí, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más trascendente en nuestras vidas? Voy a contar otra historia. Una pobre mujer con su hijo, pequeño en brazos, pasaba delante de una caverna cuando escuchó una voz misteriosa que dentro de ella le decía: entra y toma todo lo que quieras, pero no te olvides de lo principal. Una vez que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad. Pero recuerda, no te olvides de lo más importante. Y fue entonces que la mujer entró toda temblorosa en la caverna. ¿Y qué creen que se encontró? Pues se encontró allí mucho oro y diamantes. Entonces, fascinada por las joyas, puso al niño en el suelo y empezó a recoger ansiosamente todo lo que cabía en su delantal. De pronto la voz misteriosa habló nuevamente: te quedan solo 5 minutos. Entonces la mujer afanada continuaba recogiendo lo más que podía. Al final, cargada de oro y de piedras preciosas, corrió y llegó presurosa a la entrada de la cueva cuando la puerta ya se estaba cerrando. En menos de un segundo se cerró. Y en ese momento se acordó de que su hijo se había quedado dentro. La cueva estaba ya sellada para siempre. El gozo de la riqueza desapareció enseguida y la angustia y la desesperación la hicieron llorar amargamente. Hermanos, ¿cuántas de las veces nos ha pasado lo mismo? Por estar buscando esa ambición del dinero, por tener ese poder, por tener lo material, solamente lo mundano. Lo mismo, hermanos, nos sucede a la mayoría de nosotros, lo que le pasó a esa mujer. Tenemos unos años para vivir en este mundo y casi siempre dejamos de lado lo principal. Pero ¿qué es lo principal en esta vida? Dios, tu vida de gracia, tus valores morales y espirituales, la familia, los hijos y la total armonía con Dios, con tu prójimo. Esa es la gran riqueza. Por eso, la demás riqueza material y los placeres materiales nos suelen fascinar tanto. El trabajo y otras obligaciones secundarias nos absorben tan en demasía que lo principal siempre se queda a un lado. Así agotamos nuestra vida y olvidamos lo esencial, que es Dios. Igual que la mujer, dejamos ese niño que es Dios, en el suelo, nos olvidamos por querer abundar en tanta riqueza y se sella la cueva. Por eso, hermano, hermana, nunca nos olvidemos de la enseñanza que nuestro Señor nos da en este Evangelio. ¿De qué nos sirve a nosotros los hombres ganar el mundo entero si al final perdemos nuestra alma? Recuerda que la vida pasa demasiado rápido, que la muerte nos llega de sorpresa inesperadamente. Así le pasó a nuestro querido padre Sergio Arturo Córdoba en la pandemia. Sí, él se regocijaba. Recuerdo, él me llamaba cada mes. Fue mi primer director espiritual en el Reino de Cristo y de los Legionarios de Cristo. Y de repente le llega a enfermarse de COVID. Estaba bien, él decía, me siento bien, no hay nada. Al día siguiente se complica, enferma, y al día siguiente fallece. Cuando lo iban a trasladar al hospital, ¡pum!, ahí quedó, un infarto fulminante. Híjoles, ¿qué estamos haciendo, hermanos?
Cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada nos valdrá lamentaciones. Piensen en un momento. No pasemos de largo este llamado que Dios nos hace. Pongámonos ahora mismo manos a la obra de Dios. Por eso Dios nos dice, el que quiere venir conmigo, que cargue su propia cruz. Y mismo Mateo, en el Evangelio de San Mateo nos recuerda, en el capítulo 16, versículo 24 al 28, de cargar la cruz que tenemos con alegría. Sí, Cristo va adelante. Esto es lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Yo les aseguro que algunos de los de aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra de Dios. Hermanos, si es necesario, pedirle a nuestro Padre Santo ayuda, buscarlo, hagámoslo. Es momento de creer en el amor, para darle gloria, para servirle mejor a Él y a todos los demás personas que nos rodean. Invirtamos realmente en esos bienes que duran para la eternidad. Que valga la pena vivir aquí en la tierra para la eternidad. Y aunque no me guste ni me atreva a buscarla, que sepa renunciar a mí mismo para tomar mi cruz y seguirle. Pidámosle al Señor que nos dé fortaleza para tomar esa cruz y seguir los pasos de su Hijo. Este Evangelio nos alienta precisamente a esa alegría, asimismo a aceptar el sufrimiento de la cruz inseparable del seguimiento de Jesús. ¿Realmente tenemos experiencia de ambas realidades? ¿Realmente se armoniza nuestra vida entre el sufrimiento y esa experiencia de nuestra fe? A nadie nos gusta sufrir, hermanos, pero el sufrimiento viene sin que lo busquemos. Todos podemos hablar de nuestra cruz cada día, hermanos. También de nuestra lucha diaria por seguir a Jesús en medio de una sociedad que piensa y vive todo lo contrario. En este evangelio que acabamos de leer, Jesús nos anima a seguirlo, a poner nuestros pasos en sus huellas. Jesús nos invita a superar nuestro egoísmo, a tomar nuestra cruz y dar la vida por su reino. La recompensa será enorme, hermanos, porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno de los que merecen sus obras. ¿Quién de aquí no le gustaría seguir a Cristo, aceptarlo, llevarlo de la cruz? Yo, pero me cuesta trabajo. Y lo dice Jesús enseguida para hacernos comprender y comprender a sus discípulos que sería una ilusión pensar en seguirlo, pero sin llevar con él la cruz. El que quiera seguirme, dice, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Después del pecado, es el único camino de salvación para los individuos y para la humanidad entera, hermanos. Pedro no entendía de estas cosas de Dios. Del mismo modo, por no situarnos nosotros en el plan de Dios, se nos hace difícil entender sus obras, sus planes para con nosotros. Tenemos necesidad de despojarnos de los criterios del hombre, de nuestros quereres, preferencias y egoísmos.
de adoptar solo y únicamente el de Jesucristo. No se trata de una cruz ornamental, hermano, que traemos aquí colgados, o de una cruz ideológica, no, hermano, sino de una cruz del propio deber, de la cruz del sacrificarnos por los demás, pero por amor, por los padres, por los hijos, por las familias, por los amigos, también por los enemigos. Esa es la cruz de la disponibilidad para ser solidarios con los pobres, para comprometernos con la justicia y con la paz. Asumiendo esta actitud, estas cruces, siempre, siempre, hermanos, vamos a perder algo. No debemos olvidar jamás que quien perderá la propia vida por Cristo la salvará. Es un perder para ganar, hermanos. Un sacerdote, se cuenta pues que un sacerdote tuvo que realizar un viaje a Estados Unidos y en el avión coincidió con un empresario muy importante, muy reconocido. Y después de un rato de diálogo, el millonario le contó esta confidencia. Daría con gusto gran parte de mi dinero con tal de volver a tener la experiencia de Dios que viví hace muchos años. Pues bien, hermanos, la amistad con Cristo no se paga con dinero, no se gana con dinero. La amistad con Cristo es gratis. Por eso es tan difícil lograrla, porque no se vende en ningún establecimiento. No es ir a la tiendita de la esquina o al súper. No, no es una mercancía. Pero es el bien más cotizado del mundo, hermano. Y por desgracia, también el más desconocido. Pero Luis, ¿cómo se logra esa amistad? ¿Cómo puedo tener esa amistad con Jesús? Pues bien, hermanos, ahí les va. En primer lugar, haciéndonos como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿No? Entonces, para eso hay que empezar a conocerlo. Y lo primerito es leer el Evangelio. Es muy importante leer el Evangelio, hermanos. ¿No? ¿Cuántos de nosotros realmente a diario lo leemos? Por cansancio, por flojera, porque ya se me hizo tarde, porque no tengo tiempo, porque mis hijos no me dejan concentrarme. Un cristiano, hermano, no puede vivir sin el Evangelio. El Evangelio es el mayor herencia que tenemos, o que haya dejado Jesús, que nos haya dejado Jesús. Digo, y lo vemos como San José motivaba a Jesús a leer las Escrituras. Hermano, yo te invito a lo siguiente. Cierra los ojos, pero apriétalos bien fuertes, fuertes, como decimos aquí en Guadalajara, bien fuertes, ¿no? Luego, vete a un lugar desconocido y empieza a correr sin abrirlos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Eso es la vida del Evangelio. ¿No les pasa así? Quita la vida del Evangelio y el alma se te seca, la vida se apaga y la esperanza queda en números rojos. Sin el Evangelio el alma es ciega y la vida un ascensor sin cable. Un cristiano no puede vivir sin Evangelio, hermanos. Pretender vivir una vida plena y feliz rechazando el Evangelio es como querer terminar un puzzle con las piezas de otro o ir al cine cuando ya terminó la película, ¿no? De hecho, en este estado de confusión y de desencanto estaba el mundo en tiempos de Juan Bautista, pero vino Jesucristo y lo remedió. Jesús sazonó el mundo, trajo la vida, trajo la luz, el agua, el sal y el alimento para el alma. Y cuando hubo arreglado todo, lanzó un mensaje. Pidió a sus amigos y discípulos lo predicaran, esperando que algún día llegara hasta ti. Le decía, anuncia el Evangelio. Y lo hicieron. Primero lo vivieron con él, luego lo predicaron y poco más tarde también lo escribieron. Por eso el Evangelio es una realidad. Es el mensaje mismo de Dios. Mensaje que nos llega a los oídos a través de otros. Sí, una tradición, pero también lo puedes leer. Aunque el fondo de los evangelios
no son ni para leer ni escuchar, son para vivirlos, hermano. Por eso es el Evangelio. Dios estaba cansado que no lo encontrásemos y se reveló y se acabó el juego del escondite. Dios se hizo reconocer, tocar el alma y también el oído en Jesús por medio del Evangelio. Entonces, démonos oportunidad, hermanos, de vivir el Evangelio, leyéndolo a diario, ¿verdad? ¿Qué otro punto nos hace amigos cercanos a Jesús o imitarlo? Hermanos, algo fundamental y necesario son nuestros sacramentos. Cada sacramento corresponde a todos los momentos y etapas importantes de nuestra vida como cristianos que somos, como católicos. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia que han sido instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Por ellos alcanzamos la vida eterna. La gracia no solamente es el momento en que me siento bien o que tuve algo favorable en mi vida. No, la gracia nos va a llegar por medio de los sacramentos, hermano. Por eso esos ritos con los cuales celebramos los sacramentos nos sirven para identificar la gracia que por medio de cada sacramento recibimos. Esta gracia es la misma del Espíritu Santo. Los sacramentos suponen nuestra fe, nuestra fortaleza y alimentan, son un medio, hermanos, por el cual esta misma fe se expresa. Ellos son necesarios para la salvación de cada uno de nosotros. A ver, recordemos rápidamente cuántos son estos sacramentos. Son 7: el bautismo, confirmación, Eucaristía, ¿no? Penitencia, acción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, ¿no? Y fíjense qué importante es cada uno de ellos. El bautizarnos, o los 3 primeros, que es el bautismo, confirmación y Eucaristía, pues dan inicio precisamente para fundamentar nuestra vida cristiana, porque el bautizarnos comienza nuestra vida en Cristo. Hemos sido ya elegidos por Dios. En la confirmación afianzamos esa vida de haber sido hijos de Dios. Y en la Eucaristía nos alimentamos para ser verdaderos discípulos e hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante se vuelve el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, ponerlos en práctica constantemente, o sea, reconocerme hijo de Dios, porque fui bautizado, hermanos, ¿verdad? Pero qué importante es ir a la Eucaristía, porque en la Eucaristía también escucharé su palabra, escucharé el Evangelio, ¿no? Además, la penitencia, hermanos, la penitencia es algo importantísimo, es el sacramento por el medio del cual nos reconciliamos con Dios y con los demás. Volvemos a unir ese cuerpo de la iglesia. Por el pecado rompemos la comunión con Él. Para celebrar correctamente, hermanos, tenemos 5 pasos: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia para reparar el daño causado por los pecados. Hermanos, queremos imitar a Cristo, queremos ser amigos de Cristo, acerquémonos a la penitencia, acerquémonos al sacramento de la confesión como lo conocemos, ¿no? Los efectos que nos regala en el sacramento son increíbles: esa reconciliación con Dios, esa recuperación de la gracia, esa remisión por la pena merecida de los pecados, esa paz que nos llega, esa serenidad de conciencia, el consuelo espiritual y el aumento de fuerzas para luchar contra el pecado, hermanos. Solo mediante la confesión y la absolución nos reconciliaremos con Dios, ¿no? Y es lo que nos dice en el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 20, 22, 23. La otra, la unción de los enfermos. Normalmente pensamos, ay, sí, llévalo al que se va a morir ya, ¿no? Que le pongan la unción. No, hermanos, ¿cuántas de las veces nosotros estamos precisamente enfermos, ¿no? Y necesitamos de esa unción para que la gracia especial que de todos los cristianos, ¿no?, la podamos experimentar en esa dificultad de la enfermedad, o en esa grave o en la vejez que se puede recibir. Entonces, esta orden de este sacramento es fundamental en la participación del sacerdocio recibido desde el bautismo, ¿no? La enfermedad es un momento crítico, sí, de la vida de todo ser humano, en el dolor,
que veces viene y llega a debilitar la mente y viene a continuar a lo mejor en una desconfianza de sí mismo, a los demás, y por qué no decirlo, en la desconfianza de Dios, ¿no? Como en el momento crítico de Job, porque al salir del vientre de mi madre no morí, no perecí al salir de las entrañas. El enfermo llega a sentirse a veces una carga para su familia, por eso debe ser ayudado por la comunidad por medio de este sacramento de la unción del enfermo, ¿no? Para consolarlo, para fortalecerlo, para curarlo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que son curados? Y lo vemos también en Isaías, ¿no? Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos pueden oír. Cuando Jesús se presentó en la sinagoga, aseguró que venía para curar los corazones oprimidos, para romper las cadenas. La presencia de Dios junto a nosotros es para luchar contra el mal, hermanos. ¿Sabes? Y el otro es el orden sacerdotal. ¿Cuántas de las veces nosotros, muchos como cristianos, ignoramos que también somos sacerdotes, ¿no? Desde que fuimos bautizados. Tal vez no hemos meditado detenidamente la primera carta de San Pedro. Ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así, para que anunciemos la maravilla de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz maravillosa, hermano. Entonces también somos sacerdotes nosotros, tu hermano, tu hermana, yo, cada uno de nosotros hemos sido llamados. Entonces, pongámonos en práctica. Por algo vino Jesús, ¿verdad? Y la última, deseamos primero el Evangelio, poner en práctica los sacramentos. La última es la oración. Hay un libro por ahí que menciona que si pusiéramos 15 minutos de oración, ¿cómo cambiaría nuestra vida para siempre? Seamos honestos. ¿Realmente apartamos a diario un tiempo para nuestra oración? Puede ser muy difícil, ¿verdad, hermanos? Ya lo decíamos hace rato, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, los niños no me dejan, ¿no? A lo mejor cuando estoy en retiro fueron muy a gusto, o a los que estuvieron en el seminario y la experiencia, pues dicen, pues sí, ahí a diario oraba, ¿verdad? Pero qué difícil se vuelve. Hermanos, orar consiste en elevar el corazón a Dios. Cuando una persona ora, entra en una relación personal con Dios, una relación de amistad con Dios. La oración es elevada del alma a Dios. La petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es la relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. Por eso el esfuerzo a diario de orar es parte muy importante de la vida del cristiano, en la vida de nosotros como católicos, hermanos. Entonces, no esperemos estar viejos, no esperemos una enfermedad, no esperemos cuando ya no podemos para empezar a actuar, ¿no? Mejor realmente hagamos en lo que está de nuestra parte para poder vivir a diario el Evangelio, los sacramentos y esa vida de oración. Es necesario, hermanos, empaparnos de sus enseñanzas, que son divinas, porque será entonces cuando nos demos un fundamento sólido a nuestra vida cristiana. Jesús nos avisa que esa transformación en Él es costosa, ¿sí? Que cargar con nuestra cruz sobre los hombros, no hay que engañarnos, cuesta, pero también es la manera más plena de vivir, despreocupándonos de los propios intereses y tratando a los demás como Cristo lo haría. Es así como podremos experimentar su amistad y su cercanía. Así recuperaremos nuestra alma para el Señor y ayudaremos a dar con nuestro propio testimonio a los demás. Hermanos,
Más vale tener ese diálogo espontáneo con Cristo de corazón a corazón, diciéndole, Señor, no es fácil ser tu amigo en la cruz. La tentación de escapar o renegar de la realidad cuando se presentan los problemas fácilmente me domina, Señor. Sin embargo, sé que puedo confiar, ya que tu gracia me puede llevar a perseverar hasta el final. Esperar y gozar de una eternidad gloriosa, llena de fiesta y de alegría, si no derramo por amor a ti y a mis hermanos un poco de sangre, un poco de sudor, un poco de lágrima aquí en la tierra. Hermanos, adoptemos una actitud positiva y no nos quejemos ante las dificultades del día a día para seguir a Cristo en el camino de la cruz. No, hermanos, cojamos de esa cruz. No tengamos miedo, porque solos no vamos. Dios nos hizo sus hijos, nos hizo sus soldados. Entonces, estemos dispuestos a la batalla del día a día, porque es el Espíritu Santo el que habita entre nosotros. No nos encomendamos al principio del programa que fuera Él. Entonces, vivamos realmente nuestra vida, ¿no? Para al rato poder morir y entregársela y tener esa vida eterna. Entonces, de nosotros depende, de nosotros está vivirla. No depende ni de mi esposa, ni de mi familia, ni de mi amigo, ni de mi amiga. No, hermanos, depende de mí mismo, ¿no? Bien, les agradezco el haberme acompañado el día de hoy. Espero les haya sido de su agrado este tema. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Te esperamos la próxima semana en otro programa más de Hombres Todoterreno, aquí en Valora Radio.